Hay una cosa que hace a Better Call Saul una obra que se codea con Breaking Bad. No es su paleta de colores y la hermosa manera que tiene de representar sentimientos y escenarios, tampoco el buen desarrollo de personajes y lo limpia que es para justificar los acontecimientos de su secuela, y mucho menos el trasfondo de Saúl, un hombre que traza un gran camino para intentar huir de su naturaleza como ser humano, para al final quedar atrapado en lo mismo hasta el fin de su camino. ¿Saben qué lo hace bueno? Lalo Salamanca jugando fútbol. Qué gran clip. Hace algún tiempo hice este video hablando de Breaking Bad, pueden ir a verlo si quieren. Y bueno, ¿qué te puedo decir? En YouTube hay gente bastante retrasada. Nada más mira estos pendejines que creen que de verdad odio a un personaje de una serie ficticia, son los verdaderos. Acá está tu job application. Así que está bien, es mi redención. ¿Quieren un video completo con los acontecimientos de este universo? Bueno, no el universo de la serie, lo voy a hacer. Para la crítica, Better Call Saul es una serie que a nivel de narrativa está a la par de Breaking Bad. Y les digo qué opino, que me cojan el pepín. Qué chistoso soy. En verdad, creo que es totalmente real, pero depende. La historia de cómo nuestro abogado llega a ser un corrupto cuando conoce a Walter White tiene un desarrollo muy importante que va bastante lento y se nota. Es probable que si viste Breaking Bad, esta serie del abogado Saul Buen Chico te resulte un poco lenta comparada a su secuela. Un aspecto que resalta de esta serie es que intentan cumplir y darle justificación a cada mínima palabra y movimiento que tuvo Saúl durante su antecesora. Podría asegurar al 99% accuracy que Vince no contemplaba ver el Cold Soul del todo, y por eso se tomó la libertad de que este personaje tirara frases un poco al aire, como las miles de referencias que se manda como si fuera puta enciclopedia, como ese momento en el que lo secuestran y tira así como a la deriva un "ay, ustedes no vienen de Lalo", o las anécdotas que le cuenta Walter. Esto hasta aproximadamente la producción de la última temporada de Breaking Bad, cuando Vince Gilligan empezaría a escribir la historia de quién sería Saul Goodman, Jimmy McGill. Entonces, para esta secuela tenemos varios temas a tratar que a primera impresión resultan obvios para quien ya viene con expectativas. La historia de la familia Salamanca, quién mierda es Lalo, por qué Jimmy es un corrupto, cómo empieza a involucrarse con el mundo criminal, por qué Héctor Salamanca está en silla de ruedas, profundizar en la historia de Gus, su imperio de metanfetamina, cómo Mike Ehrmantraut llega a ser sicario de Gustavo, y por qué a Saúl le gusta tanto la piña colada, sin mencionar la inclusión de varios personajes más que sientan muy bien las bases de este universo. En esta serie Vince juega con algo bastante interesante a lo cual no le planeo dar tanto piso, que es la teoría del color de Better Call Saul, blanco y negro para todo lo que contempla la vida de Saul Goodman al perder su identidad cuando todo se va a la mierda y es condenado simbólicamente a vivir una vida gris, viviendo en el anonimato hasta el fin de sus días, amarillo saturado en escenas relacionadas al cartel y al peligro inminente que Saúl y sus conocidos afrontan en ambientes hostiles como el desierto, y un azul cálido frío que presenciamos en determinadas escenas que corresponden a recuerdos pasados de su hermano Chuck, Charles McGill, a manera de mostrar el distanciamiento que hay entre estos dos hermanos y su respectiva naturaleza. O los trajes de Jimmy, si son gente observadora tal vez y solo tal vez saben que los trajes de Saúl también juegan un papel clave para entender este lenguaje escénico que transmite Vince con detalles de postproducción. Hay una manera en la que Saúl expresa su showmanship y personalidad que me parece de las más especiales de esta serie, pero la voy a tocar más adelante en el video. Esta serie nos sitúa aproximadamente 6 años antes de los acontecimientos de Breaking Bad, en donde conocemos los inicios de Saul Goodman cuando aún era conocido por su nombre real, Jimmy McGill, un abogado que trabaja como defensor público, la última bala de las personas sin esperanza legal. El buen Jimmy defiende casos bastante irreales como lo de unos tipos que se cogieron una cabeza sin vida. Mierda bro, cómete una prostituta. Tu rutina diaria contempla el defender casos y cobrar unos cuantos dólares, visitar a su hermano Chuck, uno de los abogados más prestigiosos de Albuquerque, el cual sufre de una condición que él mismo llama hipersensibilidad electromagnética, una rara enfermedad que le genera repulsión hacia todo lo que tenga energía, por eso vive un poco en aislamiento sin electricidad, alejado de cualquier cosa que pueda alterarlo, síndrome que más que una condición secundaria va a ir avanzando actuando como puente entre Chuck y su relación con Jimmy. Y poquito más, Jimmy vive en una constante presión siendo eclipsado por la sombra de su hermano. En retrospectiva, Jimmy inicia mucho antes que estos sucesos con su vida en Cicero, Illinois, cuando se dedicaba a pequeñas estafas y engaños como fingir accidentes para sacarle dinero a la gente. En algún momento esta serie de malas decisiones lo llevarían a salir de prisión gracias a su hermano, dejando su vida estafadora atrás para tener la oportunidad de ser mejor. Invitado por su hermano a trabajar en su firma de abogados HHM, Hamblin y McGill, la cual fue fundada por él, Chuck, Howard Hamblin y el padre de este último. Jimmy trabajaría en el correo, en donde conocería a Kim Wexler, quien se convertiría en su interés romántico trabajando junto a él en la correspondencia mientras cursa sus estudios en el colegio de abogados, subsidiado por la firma con el requisito de luego devolverles eso como retribución trabajando para el buffet. En cierto momento Jimmy se motivaría con el fin de dejar su naturalidad de atrás, empezando sus estudios para ser abogado, los cuales cursaría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Samoa Americana de manera virtual.
maldito nombre largo, cosa que le va a traer insanas humillaciones por parte de su hermano, y mientras tanto era trabajador a tiempo completo del correo en HHM, la firma de su hermano. Chuck se enteraría de esto felicitando a su hermanito menor por finalmente ser un abogado, pero cuando él le propone que podría trabajar para su firma, deja entrever una expresión de desacuerdo, lo que tienen que quedarse porque es bastante clave para entender la relación de estos dos hermanos. Un día Jimmy volvía de su trabajo tranquilamente cuando parece que atropella a un random que en realidad se le tiró al carro. Jimmy, siendo el estafador que es, se da cuenta de la farsa, pero en lugar de delatarlos prefiere usarlos para hacer un montaje y así poder ganarse a un cliente importante. Todo sale para el culo porque Jimmy acaba siendo encañonado por Tuco, el loquito ultra impulsivo de la familia Salamanca. Resulta que los dos estafadores acabaron haciéndosela a la abuelita de Tuco, por lo que este pide razones los acaba llevando al desierto, en donde Jimmy tiene su primer acercamiento con el mundo criminal y el cartel, para al final quedar libre gracias a uno de los trabajadores de Tuco, Nacho Varga, que le dice algo así como: pero pobrecito, es solo un abogado de 38 añitos, y lo dejan libre, pero a los otros dos pendejos no. Tuco los quiere mandar a dormir, pero Jimmy negocia por ellos convenciendo al loco de Tuco de que solo le rompa las piernas y no los mate, escena que nos es muy útil para ver lo bueno que es Jimmy con las palabras, teniendo un poder de convencimiento en realidad bastante sólido. Luego de esto, Saúl sigue con su rutina, debatiendo casos con el otro abogado público, teniendo problemas con el trabajador del parqueadero. Ey, ¿qué hace ahí ese pendejín? ¿Acaso es una referencia al sicario de Gus? No, mentira, obviamente es Mike. Afortunadamente tenemos este momento en el que nos cuentan la historia y el lore de el que luego sería el sicario de Gustavo. Mike Ehrmantraut lleva años trabajando para organizaciones cuestionables desde que dejó su cargo como policía en Filadelfia, cosa que ya sabíamos. En algún punto su hijo Matt fue asesinado por policías corruptos al acabar envuelto entre los negocios oscuros de su padre. Mike, siendo este personaje un poco incapaz de perdonarse eso, dedicaría su vida a ganar dinero con tal de dejar a la esposa de su difunto hijo bien, y también a su nieta, siendo un personaje endurecido, muy inteligente y capaz de leer bastante las situaciones, tapando todo con la fachada de ser trabajador en el estacionamiento, siendo este el primer contacto de Jimmy del mundo criminal. Nacho, quien conoció bastante bien los motivos de Jimmy para la farsa, va en busca de él al Spa de Uñas, en el cual tiene su pequeña y muy modesta oficina de abogado, proponiéndole hacer parte de un robo a los Kettleman, la familia que supuestamente sería su cliente, pues estos aparentemente malversaron como $2 millones. Jimmy se niega inicialmente, pero queda algo tentado y Nacho se lo deja planteado. En un acto de buena fe, Jimmy llama a la familia para avisarles y estos huyen por el susto, lo que pone el ojo de la policía sobre ellos, pues si huyes con dinero presuntamente de mala fe, eso solo te hace más culpable. El bufete de su hermano HHM representa a esta familia y Howard se pregunta el porqué de esto. Mientras tanto, Jimmy debe representar a Nacho, pues lo arrestaron merodeando la casa de esta familia como presunto sospechoso y amenaza a Jimmy con que lo debe sacar, o si no, se lo va a follar. Jimmy intenta convencer a los policías de la inocencia de Nacho y mientras tanto, con ayuda de Mike, da con la familia a pocas cuadras de la casa. Los intenta convencer de que se entreguen, pero acaba recibiendo un soborno con una fracción del dinero, mientras estos le hacen saber que él es el tipo de abogado que la gente culpable contrata. Nacho queda libre y Mike lo empieza a tener en cuenta para futuros trabajos. Jimmy empieza a contemplar cómo podría traer más clientes y hace una jugada arriesgada: imitar la imagen de Howard en HHM, en forma de parodia. Jimmy no se pone el traje por admiración, sino que lo hace para ridiculizar a Howard. Es su manera de desarmarlo frente a los demás, demostrar que detrás de la fachada elegante solo hay una persona vulnerable. Jimmy sabe que la imagen es el arma de Howard y al imitarla le resta poder. Es una burla a la persona que él cree y fue el que le negó la entrada a la firma de abogados de su hermano. Y digo cree porque eso tiene un punto bastante interesante. En cambio, Kim actúa como su polo a tierra, haciéndole ver que eso está mal y acaba bajándolo, no sin antes hacer una publicidad y todo un montaje para hacer creer que salva a alguien cayendo de un anuncio bastante rebuscado. Así empieza a salir en las noticias, en el periódico local, y empieza a ganar varios clientes, mayormente ancianos, lo que lleva al buen Jimmy a inclinarse más por el derecho de personas mayores. Ahora, a partir de este momento es un hecho que la enfermedad de hipersensibilidad de Chuck avanza y avanza como si fuera cáncer, hasta un momento en el que queda hospitalizado. Jimmy les dice como: hey, lo están torturando peor que en el Toro de la Edad Media, y la doctora dice algo así como que mejor puta mierda que esa enfermedad se la inventó Chuck para justificar que no le gusta que avance como abogado, y lo demuestra prendiendo disimuladamente la camilla y deja ver que Chuck tiene no reaction, cosa que va a ser importante también para el final de la relación de estos dos pendejitos. Por otro lado tenemos a Mike, que bien de la putísima nada lo vemos con una bala en el hombro, y eso es básicamente porque acabó con los policías que asesinaron a su hijo
médico Matt. Al mismo tiempo nos introducen al veterinario, un intermediario muy importante, clave para entender que en resumen siempre que Jimmy decía que conocía a un tipo, que conocía a un tipo, que conocía a un tipo, es que básicamente era a Mike, que conocía a este veterinario que tenía una libreta negra con contactos de todo tipo, falsificadores, criminales, especialistas en trabajos sucios, lo que quieras. Entonces, básicamente el peor error de Jimmy fue conocer a Mike, y bueno, igual él también era un ambicioso, algo tramposo, y de hecho eventualmente se lo dice al buen Jimmy: las decisiones pequeñas te ponen en el camino, como la película de Jesse, ¿sí entienden? Como así es, yo soy el camino. Y que justo ahí acabe el camino mostrándonos el camino. Mike sigue ofreciéndole trabajos a Jimmy de dudosa procedencia, siendo Mike Damus, porque si conté 20 veces que dice esto es lo que va a pasar, son pocas. Mientras tanto, la familia del dinero malversado vuelve con Jimmy, pero él acude a Mike para robarles el dinero. Así los obliga a volver con Kim, quien les había dado un buen trato considerando sus cargos, bla 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 bla, tema que al final siembra una pequeña semilla de odio de esta pareja hacia él, pero que hace que Kim se lo agradezca, fortaleciendo su relación. Por otro lado, Jimmy descubre un patrón de irregularidades en la residencia de los abuelos, que son sus clientes. A estos les cobraban de más por artículos básicos como papel higiénico, medicamentos, etc. Como inflaban los precios de la lavandería y otros servicios internos, entre muchos cargos más, lo que son los inicios de un caso millonario que se le medio sale de las manos, teniendo que acudir a su hermano, empezando así a trabajar juntos en una gran demanda a la residencia Sandpiper Crossing. Igual que ellos se preguntarán en qué momento esta relación que a leguas va bien se convierte en un Stanford y Stanley. Escuchen esto porque es un girazo. Chuck le propone transferir el caso a HHM, pues es un caso millonario y van a necesitar de una experiencia vasta. Obviamente Jimmy asume que lo van a contratar porque él descubrió el caso. El punto es que hacen una reunión y la tensión sube cuando Howard lo rechaza. Chuck intenta subirle los ánimos a su hermano haciéndole saber que igual obtendrá una comisión, pero aquí se vuelca todo y Jimmy descubre que en realidad siempre fue Chuck, su hermano. Su hermano, quien él admiraba, era la única persona que se oponía a que él se uniera a su firma, sacándole todos los trapos sucios, como que él siempre iba a ser un problema, que es una persona de moral cuestionable y que ese no es el problema, sino que lo fuera siendo abogado. Porque para Chuck eso sería el máximo nivel de deshonra, y aquí está. Chuck fue el que avisó a Howard de rechazar a Jimmy por él. Es decir, que ese resentimiento ahora se transfiere a su propio hermano, un intento de alejar a su hermano, de ganarse un nombre profesional, porque sabe que no lo va a usar para el bien. La enfermedad básicamente funciona como una metáfora de su orgullo herido y de la dificultad para aceptar el éxito de su hermano, Jimmy, Saúl, como quieran, que igual y tiene razón, ¿sabes? Es un putísimo mono con una metralleta. Ya no es solo un estafador, es un estafador con poder legal. Y por otro lado también se entiende la frustración de Jimmy, pues él jamás esperaría semejante rechazo por parte de la persona que más respeta. Esta gran decepción y declive lo llevaría a retomar ligeramente su vida de estafador, hasta que Kim lo vuelve a enderezar en el camino. En paralelo, Mike sigue metiéndose en, bueno, no se mete en nada, sigue en las andanzas mientras cuida de su nieta, una vida lo más de normal. Esta vez escoltando a un tipo a entregarle medicamentos sin receta a Nacho. Todo esto a las espaldas de Tuco, por cierto. Eventos que desencadenan de manera bastante absurda en Jimmy defendiendo al traficante de medicamentos con el poder del... Les tira un, hey no, mi cliente no estaba traficando, estaba ocupándose haciendo esta clase de videos extraños. Tema que cuenta como inventarse evidencia, algo bastante ilegal. Y Kim continúa actuando como su pueblo a tierra una y otra vez, haciéndole ver que debería dejar las malas mañas. Al final se lo acaba pasando por el culo porque, verán, Saúl es recomendado por Kim bajo juramento de que no se va a mandar ninguna cagada a otro bufete aliado a HHM, en el caso de Sandpiper. Empieza a trabajar para ellos, pero en su afán de no encontrar esa chispa que lo representa, acaba tirando todo tras producir un comercial en base a sus estándares que los jefes desaprueban totalmente, para al final acabar dándole una segunda oportunidad. Quien no la tuvo fue Kim, quien es denigrada en su cargo por culpa de Jimmy, bueno, por no haberlo delatado. Y bueno, voy a seguir con la rutina. Por otro lado tenemos a Mike otra vez, porque de eso consta esto. Saúl, Mike, Saúl, Mike, Saúl, Mike. Ey, ¿de qué me perdí o qué? ¿Recuerdan que en Breaking Bad matan a la loquita de Tuco en los primeros episodios? Pues aquí no es diferente, porque efectivamente Vince no quiere que este personaje tenga más de 2 horas en pantalla. Nacho le ofrece a Mike matarlo por, bueno, temas del negocio, pero Mike sigue siendo el personaje perspicaz y bastante inteligente que es. Es el tipo que no jalaría el gatillo. Prefiere no hacerlo y montar todo un show para que Tuco acabara golpeándolo y se lo llevaran a la cárcel, pues sabe que matarlo sería desencadenar una guerra con el cartel del que Tuco pertenece, sería básicamente enterrarse junto a Nacho. Igual, si me lo preguntan, esto es el punto de inflexión del destino de Mike Ehrmantraut en Breaking Bad. Su nuera aún carga con el peso de la pérdida de su esposo, es decir, el hijo de Mike. Esto la lleva a un estado un poco de paranoia que la hace pensar que está en constante peligro, diciéndole a Mike que se quiere mudar para estar más segura. Mike entiende y en lugar de cuestionarlo decide tomar el trabajo
trabajo que le da Nacho para poder pagarle un mejor lugar a su nieta y a su nuera, siendo este el inicio de un gran problema con el cartel. ¿Por qué? Porque un día aparece el inválido Héctor Salamanca, que aquí no es inválido, le dice a Mike algo así como: hey, Tuco sí tiene que ir a la cárcel para que se calme, pero no por tanto tiempo, y le pide que por favor, amablemente, que admita que el arma era de él, y de esa manera Tuco salga más rápido de prisión. ¿Quieren saber por qué amablemente? Porque lo único que hace este bebecito de 49 añitos es amenazar de muerte a su nieta, totalmente normal. Tema que obviamente deja a Mike sin opciones porque hace todo esto por su familia, entonces acaba aceptando. Es representado por Saúl nuevamente, bueno, Jimmy. Y volvemos con el abogado. Chistes matemáticos, ¿sí entienden los chistes? ¿Recuerdan que les dije que Kim fue denigrada? Al final Jimmy hace todo lo posible para que ella recupere su cargo. Empieza a tener actitudes bastante cuestionables, como tocarse la gaita en horario de trabajo. Bueno, cosas así. Sus trajes extravagantes y coloridos, etc. Tirar basura, bueno, entre otras cosas. Así acaba cumpliendo con su cometido, siendo despedido y empezando una firma propia junto a Kim, quien rechazaría un trabajo en otra firma de abogados, Schweikart y Coakley, en donde básicamente consiguió uno de sus clientes más grandes, un banco departamental llamado Mesa Verde, uno que por cierto le había conseguido a HHM antes de irse. Ella los intenta traer a su nuevo buffet, pero Chuck hace todo lo posible para mantenerlos de su lado, algo que sigue lastimando y acumulando resentimiento en Jimmy hacia su hermano. Como él lo ve, es injusto, pues el cliente lo ganó Kim justamente. Por eso procede a mandarse una cagada gigante y es falsificar papeles de su cliente. Así que mal que bien, Mesa Verde acaba tachando a Chuck de incompetente y finalmente vuelve con Kim. Chuck inicialmente queda como un poco en shock. No, mentira, ya no más, se lo juro. Porque como que no se la cree. Bro piensa que es perfecto y no tiene derecho a equivocarse. Derecho, no. Entonces se manda un plan digno del putísimo Joker. Escuchen esto. Chuck tiene sospechas de que Jimmy, su hermano, fue el que lo apuñaló por la espalda falsificando los papeles para que se equivocara a posta. Va a la papelería en donde Jimmy hizo todo esto, pero se acaba desmayando por la radiación, y cuando ve a Jimmy llegar inmediatamente después, y en lugar de alegrarse porque, no sé, le salvaron la vida, sospecha más de su hermano. Por eso cuando se recupera manda a forrar toda su perra casa de papel aislante y empieza a manipular a Jimmy diciéndole que se equivocó, que ya no es buen abogado, que su cerebro no cerebrea, que todo está mal con él, para que Jimmy confiese y acabe grabándolo para usarlo de prueba contra él y así darle una buena lección. Entiendo perfectamente el punto de los dos, pero no quita el hecho de que Chuck sea un hijo de puta. Al menos aquí no digo que no tenga un punto y tampoco digo que lo odie, luego se me enojan así como este pendejín. De esta manera Chuck sustenta el inicio de un caso en contra de su hermano con el objetivo de que le retiren la licencia de abogado. Con una última jugada, hace que a propósito su ayudante escuche la grabación de Jimmy admitiendo todo, para que este le cuente a Kim y eventualmente a Jimmy también. De esta manera él va desesperado donde Chuck sin creerse nada prácticamente, siendo el pic de la situación de hermandad, y con Howard como testigo de la actitud agresiva de Jimmy, este es puesto en custodia mientras se prepara el caso en el que él será defendido por Kim, quien se ofreció voluntariamente. Rápidamente empieza la audiencia en contra de Jimmy, finalmente el desenlace de los preparativos de estos dos que habían venido actuando por su cuenta. Chuck básicamente busca que el colegio de abogados le retire a su hermano la licencia de abogado, es decir, que no pueda volver a ejercer nunca. Así comienzan, y la defensa de Jimmy se basa en poner en duda el testimonio tanto de Howard como de su hermano, principalmente cuestionando a su hermano sobre si su enfermedad es real o no, hasta que en medio de un descanso en el juicio, Jimmy invita a la ex esposa de Chuck y con ayuda de Huel planta una batería totalmente cargada en el bolsillo de su hermano. Jimmy continúa cuestionando a su hermano hasta finalmente soltarle un "revísate los bolsillos, bro". De la nadísima, Chuck se saca la batería cargada y pierde los estribos, hasta darse cuenta que acaba de perder mucho peso en la veracidad de sus palabras, observando cómo todos lo miran sin saber si creerle o no, mientras Jimmy lo mira con una mezcla de lástima y decepción. La decisión del tribunal, retirarle a Jimmy la licencia por tan solo un año, totalmente una win considerando todo lo que había hecho, así que perfecto para él. La relación entre Kim y Jimmy básicamente está un poco desmoronada, pues entre el trabajo, los casos pro bono y toda la situación de su pareja, Kim sufre un accidente, símbolo del cansancio mental. Después de este, no llora ni explota después del choque, se recompone y sigue adelante. Eso muestra lo mucho que reprime sus emociones y como siempre pone esa fachada de control absoluto, aunque por dentro se esté rompiendo. Las dos caras de una persona que intenta ser la abogada ética y brillante y a su vez la cómplice de Jimmy Patín. Hasta que una noche de rutina, Howard llama con la excusa de necesitar a Jimmy, pues Chuck se suicidó, incendiando completamente su casa. No de la nada, porque antes de todo eso ya venía cargando con varias cosas. Uno, la relación de su hermano deteriorándose. Chuck no podía aceptar que Jimmy fuese abogado, lo consideraba
consideraba indigno y tramposo. Cuando Jimmy manipula pruebas en el juicio para el caso de Mesa Verde, Chuck queda expuesto y humillado públicamente, lo cual golpea profundamente su orgullo. Y lo otro es Howard proponiendo que se vaya de la firma por su propia salud y la estabilidad del buffet. Esto hiere de muerte la identidad de Chuck. Él se definía a sí mismo como un hombre de leyes, racional y brillante, cosa que estaba siendo completamente destruida a pesar de sus ganas de avanzar. Mientras pasa este año de nueva abogacía, es como una temporada de relleno, Jimmy empieza a buscar una manera de ganarse la vida, entre ellas, buscar trabajos informales, una agencia de comerciales con la cual empieza a ser Saul Goodman, un empresario independiente que hace marketing. De todas maneras, esto no evita nada, ya que los problemas monetarios empiezan a llegar y Kim decide irse a trabajar con Schweikart para delegar su trabajo con Mesa Verde. Y Mike, de verdad esto de cambiar de perspectivas me marea, resultó robando uno de los camiones del cartel. ¿Por qué? Básicamente porque es dinero fácil y porque él busca algo muy claro: venganza contra Héctor Salamanca por amenazar a su familia. Es en medio de todo este dilema que aparece nuestro gran amigo Gustavo Fring. Él reúne a Mike y le tira un: hey, róbale al cartel, pero no mates a Héctor porque lo quiero torturar por matar a mi amigo. Así igualito, no le cambien ni una palabra. Al mismo tiempo, Héctor empieza a pelear solo porque siente que lo que él le entrega a Eladio, el líder del cartel, es bastante mediocre comparado a lo que le da Gus. Las tensiones inician incluso con amenazas en los pollos hermanos, y Héctor como que medio empieza a actuar por su cuenta, intentando ser su propio jefe y empezando a lavar más dinero, obligando al padre de Nacho, que por cierto es bastante honrado, se sabe la de chambear. Esto le cae para el culo a Nacho, que tras bastante práctica y entrenamiento idea un plan para joder a Héctor de purísima rabia, que consta de aprovecharse de los problemas cardíacos de Héctor, cambiar sus pastillas por un medicamento fatal de una manera que pudo salir tranquilamente horrible, pero 100% a curas y para Nachito Varga. Así, en una reunión habitual de los lacayos de Eladio, Héctor toma este medicamento alterado y acaba quedando en camilla. Gus, por su lado, es capaz de prever que se viene la putísima gorda, ya que el cartel se pondrá bien loquito pronto, y le propone a Mike ser su guardaespaldas y operador por una gran paga, sin mencionar que ella venía lavando dinero con él. Así que resulta que Gus siempre supo que fue Nacho el que hizo eso a Héctor, que lo dejó en silla de ruedas, y lo amenaza para que trabaje para él y así no delatarlo, haciendo toda una parafernalia para hacerle creer a los salamancas que él fue atacado, haciendo el escenario hiperrealista, hasta metiéndole algunos pepazos en el pecho para que no sospechen de él. ¿Recuerdan que en determinado momento pensé en Saúl como el mejor personaje de Breaking Bad? Pues cambié de opinión, ahora solo paca en mi caballo. Temazo, top presentaciones de personajes. En ese momento exacto llega el negocio familiar Eduardo Salamanca, o Lalo para los parces, quien llega de México con los ojos puestos en el pollote de Gus. Pues Lalo, aparte de sustituir a Héctor en las labores, llega para investigar a Gus porque no se cree que sea tan leal al cartel luego de que su amigo fuera asesinado por Héctor en Breaking Bad. No lo dije en el video pasado, pero ahí está. No lo rebajé a relleno, por favor, cálmense. Precisamente la labor de Lalo es investigar si Gus trama algo y de qué manera está haciendo sus negocios para el cartel, cosa que no está para nada lejos de la realidad, pues para este punto Gus empieza a trabajar en su lavadero, pero más específicamente en el mega laboratorio de metanfetamina para Gale, o el que a futuro va a usar Walter White junto a Jesse. Debajo del lavadero va a estar el laboratorio. Para llevarlo a cabo empieza a hacer negociaciones con los alemanes y mal que bien la construcción empieza. Un megaproyecto que se va a tardar algunos meses largos, en los que Gus va a tener que mantener la fachada y poner en pausa su plan de acabar con el cartel, que ya sabemos cómo acaba todo eso. Mientras tanto, Jimmy empieza a meterse con el mundo criminal más, siempre lo ha hecho. Primero, para salir de su situación económica, lleva a cabo un robo de una figura coleccionable, luego empieza a vender teléfonos no rastreables a criminales, ganándose el nombre de Saul Goodman en este mundillo, e incluso involucrando a Kim cuando le toca defender a Huell en un juicio para que no lo metan a prisión, haciendo cosas de abogado mañoso para sacarla limpia. Y hablo de Jimmy porque Kim es bastante correcta, estafa a veces con él, pero en general con su trabajo es bastante seria. La rutina se mantiene hasta que pasa el año finalmente, y con algo de esfuerzo y tras ser rechazado, Jimmy supera su mental breakdown y recupera su licencia de abogado, esta vez no como Jimmy McGill, sino como Saul Goodman. Un intento de desligarse de la imagen de abogado limpio y estricto que tanto asocia a su hermano, esa persona que en realidad finalmente dejó de querer. It's all good, man. Lo dijo. Pónganle condón que se viene, porque verdaderamente todo se pone bien intenso cuando entra en escena Saul Goodman. ¿Y recuerdan lo que les dije acerca de los trajes? Pues es en este momento cuando Jimmy, ahora como Saúl, empieza a usar los característicos trajes coloridos, corbatas con diseños extravagantes y medias que lo asemejan más a una apariencia tranquila, relajada y no tanto a la tradicional imagen de un abogado. Sus trajes son parte del show, comunican que él es diferente, un abogado que está dispuesto a ensuciarse las manos por ti. En el fondo, Jimmy siempre quiso destacar frente a su hermano Chuck,
Thug y su ropa es una forma de demostrar que sí puede brillar, aunque sea de una manera poco ortodoxa. Básicamente sirven como una especie de termómetro visual de su descenso moral. Entre más abandona Jimmy McGill, más fuerte y ridículo se vuelve el estilo de Saul Goodman. Personalidad que a partir de ahora va a vender como el abogado delincuente, haciéndose publicidad con lo que él considera una mina de oro. Los compradores de los teléfonos que ya lo conocen como Saul Goodman y que ahora tienen la opción de acudir a este abogado sin escrúpulos como su defensor, se ponen bien loquitos, empiezan a pensar que Saul es algo así como una especie de dios o vete a saber yo qué hijo de puta, porque se ponen a cometer crímenes como si no fueran nada, lo que le da un montón de trabajo a Saul. Aparte, un día así mientras se comía un heladito, Nacho lo recluta para una misión importante. Nacho continúa fingiendo que trabaja para el cartel mientras en secreto es lacayo de Gustavo. Un día incluso intenta ganarse la confianza de Lalo recuperando droga de un sitio de entrega que fue rodeado por policías. Él lo logra, pero el ocho loco queda envuelto en una situación con la policía. El trabajo de Saul sería acá representar a Crazy 8 para que no delate a nadie y bueno, hacer de intermediario nada más. Saul hace el trabajo finalmente negociando con Hank, dejando al ocho loco como informante de la DEA, razón por la cual esté en el futuro de la tarea de Emilio, el compañero de Jesse, y bueno, cositas así. Es muy buena la forma en la que Better Call Saul se vincula a Breaking Bad. Por otro lado, la construcción del mega laboratorio se complica bastante, principalmente porque uno, Lalo sigue y sigue investigando a Gus, estando cada vez más cerca de dar con todo su plan, y dos, los trabajadores se la pasan con las cariñosas, y tres, el líder de toda la operación es bastante incompetente y acaba filtrando información de la operación, por lo que lo mandan a dormir. Saul continúa defendiendo casos de manera cuestionable, como este en el que pone a otro acusado muy parecido al real para así poner en duda a los demandantes, y otra clase de engaños como comerciales que difaman y en general lo entienden, ¿no? Jugadas sucias que acaban sobrepasando a Kim, haciéndole saber que si lo va a seguir apoyando en silencio, o se separan o se casan, para que así no estén obligados a testiguar en contra del otro. Y así lo hacen. Rápidamente Saul y Kim se vuelven marido y mujer, para que enseguida Saul tenga que defender a Lalo de diferentes cargos bastante graves. Mientras considera una oferta de trabajo de Howard, bueno, en realidad nunca la considera, le tiene bastante resentimiento que hasta le manda prostitutas a donde él almuerza. Y cuando Howard lo confronta, Jimmy explota y le dice todas sus verdades. Al final Saul hace completamente magia para sacar a Lalo bajo fianza, pero por un precio muy alto, $7 millones. Saul hace una cara de que ya tiene un pie en la tumba, pero Lalo le dice como no, está bien, ve y lo buscas. Saul lo mira raro, pero al final acepta, pues Lalo le ofrece un pago bastante sabroso y le dan la dirección para ir a recogerlo. Kim duda, pero al final no hace nada para detener a Saul y se va. Se encuentran con los gemelos Salamancas, le entregan el dinero y lo lleva normalmente. Hasta que en determinado momento Saul es atacado por unos mercenarios colombianos que le querían robar los 7 millones, pero en el último momento llega Mike y lo salva literalmente a un segundo de morir. Y para este momento es natural tener bastantes preguntas como por qué Mike estaba ahí en el momento exacto y por qué los mercenarios dieron con Saul y todo. Acá les va. Bolsa es el intermediario entre Gus y los Salamanca. Es como un mediador. Para él, Lalo es un problema, un peligro latente, así que le conviene que este se mantenga en prisión. Pero Gus no lo quería así, pues él planea, como ya sabemos, acabar con todo el cartel, matarlos. Mike escoltaba a Saul desde la lejanía porque ya tenían la sospecha de que algo así podría suceder y pues para Bolsa evidentemente era más fácil mandar sicarios que evitar que los gemelos Salamanca llegaran con el dinero. Es decir que aquí Saul es totalmente un peón del cartel. Ahora es impresionante que un viejito se mande un 1 vs 7 con Sniper y aparte termine completamente ileso. Lo malo es que en cierto momento uno logra escapar y Saul y Mike se quedan sin auto y sin agua. Saul incluso se toma sus miados y les toca pasar por completo un día en el desierto con bastantes necesidades. Pero bueno, al final acaban saliendo luego de acabar con el sicario que quedaba de una manera bastante clean. El punto es que finalmente vuelven, Lalo queda libre, pero todo el incidente, la demora y las actitudes de Saul lo ponen más a la defensiva en contra de las personas de este lado de la frontera. Sin mencionar que después de que Kim contactara con Lalo, este los hizo, según palabras de todos, parte del juego. Por otro lado, Lalo planea viajar a México junto a Nacho para informar un poco de la situación y bueno, además es hombre muerto si se queda del lado de la frontera de Gus. Pero antes de eso, investiga lo que le cuenta a Saul porque algo le huele mal. Con objetivos de seguir indagando en las intenciones de Gus, va a la casa de Saul y la pareja se caga del susto, naturalmente. Pero al final Lalo no logra averiguar absolutamente nada, pero sí deja saber que los tiene en la mira. Nacho llega junto a Lalo a México y se preocupa de qué va a pasar con todo esto. En cierto momento recibe una llamada anónima que le hace saber que planean acabar con Lalo Salamanca esa misma noche. Nacho finge ser leal a, bueno, los mexicanos que andan por ahí, Don Eladio, el cartel y bueno, etcétera. Esa noche los sicarios entran, Nacho escapa y se disponen a matar a Lalo. Creo que es difícil de ver cómo 5 sicarios pierden contra una persona desarmada. El primero muere porque le echan mantequilla en la cara, el otro es espaldeado salvajemente y los otros 2 son baleados por un pasillo. Lalo decide mantener la fachada de que está muerto para así poder investigar a Gus silenciosamente
básicamente y hacer caer todo su imperio. Así que si bien aquí todo está a punto de llegar a su clímax, aún hay una subtrama que queda incompleta y es básicamente el caso de Sandpiper. Para esto nos explican cómo Kim y Jimmy aceptan sabotear a Howard al extremo. Esto incluye, meterle un poco de harina blanca en sus cosas, acudir a los Kettleman para decirles como hey, en HHM los atendió un marihuanero, porque eso sugestionaría a los cercanos de Howard y mierda, le hacen la vida imposible en general, con otras cosas más, principalmente haciéndolo ver de drogadicto. ¿Por qué? Para que Howard acepte el trato de Sandpiper por menos dinero, pero más inmediato. Lo que básicamente es lo que quiere Saul, aparte de joderle la vida. Hay una cosa que siempre amé bastante de Better Call Saul y es este gesto que hace Kim de las pistolas, como si de manera silenciosa le dijera a Jimmy que acepta. Un gesto de cuando los dos estaban en su etapa de mayor conexión, como cómplices divertidos en pequeños engaños. Por otro lado, Nacho escapa y espera pacientemente en un pequeño motel, con una paranoia gigante, porque es como que toda la lobby te busque para matarte, naturalmente está alterado. Aguanta varios días, pero eventualmente se da la fuga. Tiene un enfrentamiento con la gente del cartel, pero logra escapar por purísima puta suerte hasta un pequeño camión en donde se oculta entre lo que sea esto, petróleo o no sé. Que es Nachito, también te quiero mucho, Nacho. Luego de eso consigue escapar y llama a su padre, que todo este tiempo le había insistido con que se entregue a los policías, siendo esta la única persona importante para Nacho. Y también llama a Gus y le pregunta como que si su plan siempre había sido abandonarlo y dejarlo morir, cosa que se hace algo evidente. Por eso Nacho, ya en una última jugada de redención de poder de alguna manera hacer algo bueno por su padre, decide entregarse, morir, solo y exclusivamente si Gus le da su palabra de que su padre va a estar sano y salvo. Es así como Mike y el equipo de Gus empiezan con una gran cobertura de planes, usando recibos falsos y manipulando evidencias para que crean que en verdad Nacho fue obligado por sicarios del Perú, dejar limpio a Gus y que este pueda cumplir con su palabra. Todos se reúnen y al final Nacho confiesa todo lo planeado y aprovecha para decirle a Héctor que él lo puso en esa silla de ruedas, que los odia a todos por psicópatas, que lo haría gratis una y otra vez, pues estos se lo merecen, para inmediatamente después autoeliminarse. Un gran cierre para un personaje tan completo y noble como es Nacho. Ahora, si Lalo cometió un error, este fue no haberle dicho a nadie más que a Héctor que él seguía vivo. Se entiende que quería investigar a Gus por su cuenta y que fuera más real, para al final desenmascararlo con pruebas sólidas, pero qué pechofriada total. Esperen, tengo una queja. Genuinamente creo que Better Call Saul se hace 30 veces más disfrutable en su idioma original, al igual que Breaking Bad, pero también es cierto que Better Call Saul tiene 3 temporadas iniciales que son bastante pesadas y que se hacen algo más digeribles en español. ¿Saben cuál es mi reclamo? La última temporada de Better Call Saul tiene la voz de Alejandro González y no la de Diego Brizi, que si no saben quién mierda son, no pasa nada, pero es bastante incómodo. Me parece algo bastante triste que en la mejor temporada el personaje sufriera de un cambio de voz en su doblaje, uno que especialmente no era para nada malo, pero eso no le quita que según IMDb estemos por ver el mejor cierre de un abogado. Que por cierto, ¿recuerdan que en el video pasado dije que Breaking Bad tenía un episodio en 7.9? Pues resulta que esto es cosa de hace 2 días literal, y es que subió a un 8. Entonces, según la crítica, perfecto. Ahora sí puedo decir que Metástasis arregló mi vida. Antes de que Saul y Kim se pusieran de loquitos a dañarle la vida a Howard, venían viviendo en un pequeño hotel para evitar que Lalo los encontrara nuevamente. La cosa es que también fue una pechofriada porque Lalo los encuentra, se van al hotel y luego vuelven y Lalo los vuelve a encontrar. Es que puta mala suerte también. Pero tranquilos, vamos a eso. Mientras, Saul empieza a remodelar lo que sería su oficina tan icónica de Breaking Bad, en donde criminales de todo tipo empezarían a llegar, pues Saul se gana la fama de un abogado corrupto, principalmente gracias a que sacó a Lalo de la cárcel. Antes de que el Salamanca dé nuevamente con nuestra pareja, venía ocultándose en una pequeñísima alcantarilla, grabando como si fuera youtuber, haciéndole un blog completo a Don Eladio, en el que básicamente archiva todas las pruebas que tiene en contra de Gus, siendo lo único que le falta un enfrentamiento directo, y Lalo sabe perfectamente cómo causar esto. Pónganle condón que se viene. En eso Howard se cansa completamente de la difamación que sufre, va a casa de Saul y Kim para confrontarlos. En medio de eso llega Lalo y les dice como hey, chill, vengo a hablar con mis abogados. Pero ¿saben qué pasa acá? De la nada Howard mata a Lalo, what the fuck. Ah, mentira, es completamente al revés. Lalo saca la pistola y asesina a Howard a sangre fría. Saul obviamente queda con una expresión de trauma total. Ellos solo querían el dinero de Sandpiper y joder un poco a Howard, pero esto es demasiado. Lalo los amenaza y extorsiona con una premisa simple: Saul debe matar a Gustavo Fring. Y dirán, ¿cómo mierda va a acabar con Gus? Sí, Saul, nada, obviamente es una fachada. Al final acaba yendo Kim, pues Saul buscaba sacarla de ese lugar como fuera, por lo que Kim parte supuestamente a acabar con Gus, pero el negrito ojo claro ya lo anticipaba y Mike acaba calmándola y ayudándola. Mike va con los sicarios a la casa de Saul a salvarlo, pero cuando llega se da cuenta
cuenta de que se tragó todo el bite y en realidad Lalo buscaba apartar a Gus en su propio lavadero. Una jugada muy limpia, acaba con todos sus sicarios y lo tiene absolutamente solo para él. Top 10 humillaciones. Literalmente Lalo se mandó él solito una estrategia en contra de todos los sicarios y el pollero. Así empieza esta clase de enfrentamiento final. Empieza a grabarlo y a desenmascarar todo el plan de Gus, que si tiene un mega lavadero para ocultar el mega laboratorio de metanfetamina, todas las pruebas para hacerlo caer, incluso metiéndole un tiro en el pecho de purísima advertencia. Pero como sabemos, solo hay una cosa más poderosa que un personaje fuerte para su universo y es el guión. Bueno, sé que no del todo, hay gente que no está de acuerdo con cosas así. La gente en general es bastante sensible con todo lo que tenga que ver con este universo, pero a ver, jódeme la vida, no puede ser, no hay manera. Gus acaba apagando las luces, cortando la electricidad, corre a tomar un arma que guardaba cerca y acaba matando a Lalo Salamanca en un enfrentamiento bastante tenso. Si me lo preguntan, sí, es una buena justificación, pero también bastante sosa, pues Lalo desde hace bastantes minutos que tenía pruebas suficientes para acabar con Gus, pero bien, no está del todo mal. Al rato llega Mike y bueno, el único testigo de la coartada de Lalo es Héctor, pero nadie le hace caso porque hasta Don Eladio le pudre la campanita y bueno, Gus acaba quedando lo más de bien con el cartel, pues el único manchado fue Nacho, pero sabemos cómo termina. Siendo así, como queda todo el terreno preparado para todos los sucesos de Rompiendo Malo, con el cartel sin Lalo, con Gus básicamente limpio, con Mike como su sicario, guardia e investigador, con Saúl con un miedo terrible al cartel pero siguiendo su vida de abogado delincuente y su asistente que lo viene siendo desde que era Jimmy McGill, con Hugh y bueno, todos los personajes, todo lo que ya sabemos. ¿Y Kim? ¿Por qué no la vemos ni un segundo en Breaking Bad? Pues esto es lo único que queda por cerrar. En medio de una audiencia pro bono, Kim decide, así como así, dejar de ser abogada y cortar sus lazos con Jimmy, porque para ella ya no es quien conoció, ya no es Jimmy McGill abogado, es un criminal. Ella no quiere a Saul Goodman. Una escena bastante triste en la que Kim deja de lado su vida con Saul, una escena que deja ver de manera bastante humana y transparente cómo fue el declive de esta relación, incluso dejándonos ver una breve conversación que tiene Kim con Jesse cuando estaba finalizando su divorcio con Saul, en donde este le pregunta si Saul es un buen abogado, y ella le responde, lo era, al menos cuando lo conocía, haciéndonos ver que en realidad todo siempre estuvo conectado, pues Kim defendió a Combo, el amigo de Jesse que, bueno, fue asesinado. Luego de esto, Kim se fue a vivir a Florida y dejó toda su vida en Albuquerque atrás, y por eso nunca la vemos en la historia de Walter White. Aquí tenemos un salto temporal hasta el final de Breaking Bad, en donde Saúl, con ayuda del tipo Las Identidades, se va, y bueno, básicamente vemos lo que todo el mundo comenta en internet, un Saúl que vive una vida gris, con miedo a ser encontrado, una vida que lo obliga a vivir en el anonimato, una vida que no se siente como suya. Al final vemos que nunca pudo huir de su naturaleza común. Saúl sigue cometiendo crímenes, sigue robando, sigue estafando, hasta que un día es reconocido y descubierto con su nueva identidad. Es extraditado a Albuquerque y decide afrontar un juicio final. Hace traer a Kim acusándola falsamente de tener información sobre el caso del asesinato de Howard, pero únicamente para que vea su redención, para que vea cómo vuelve a ser Jimmy McGill. Un último acto esperanzador, pues en el juicio Saúl iba a salir si admitía que simplemente fue obligado por Walter White a cometer todos los crímenes, pero no lo hace. Al contrario, admite que fue clave para que Walter construyera su imperio de drogas. Admite haber ayudado y cooperado completamente en el imperio de metanfetamina ultramillonario de Walter. Así se renueva, pues la única persona que lo conoce, la única persona que sabe lo que es Kim, y ella va a verlo entregarse en un acto de amor completo, asumiendo una vida entera en prisión, despidiéndose con el gesto de la pistola que tanto compartía con Kim, consolidando de esta manera el cierre del mejor abogado en la historia de las series de televisión. Si existe algo sumamente clean de Better Call Saul es la forma en la que se expresan los arrepentimientos de los personajes. Walter White siempre dejó entrever que se arrepiente de su trato a Jesse, a quien incluso consideró un hijo, pero le arruinó la vida al igual que al resto de sus conocidos a causa de su personalidad egocéntrica, egoísta y ambiciosa. Saúl, el no poder escapar de aquella naturaleza criminal e impulsiva, teniendo su propio momento de enmendar las cosas. Este no fue un sacrificio como el de Walter, pero lo es de manera simbólica. Y aunque los criminales siempre lo vayan a recordar como mejor llama a Saúl, como bien se deja ver en la escena del bus, en el fondo, él volvió a ser Jimmy McGill. Esto es cine por 3, no tiene sentido. No les voy a mentir, ver esta serie fue un proceso bastante largo, es bastante larga, es un poco tediosa por temas de diálogos y conceptos, sin mencionar todo el trabajo que implica editar, escribir y bueno, tener las ideas. Si les interesa, si quieren, si les gusta cómo lo narro o lo que sea, pueden hacerse miembros del canal para disfrutar de contenido exclusivo. Si les gusta la manera que tengo de narrar o contarles historias, ya saben, cada día mejoro más para traerles el mejor contenido. Es un precio bastante económico, así que si gustan, estoy feliz de acogerlos en mi bonita familia. Si no, de manera completamente gratuita, se pueden suscribir, así YouTube les avisa cuando se me da por subir las cositas. Y bueno, me motivan a seguir haciendo este contenido de dudosa calidad. Les agradezco mucho quedarse hasta el final. Mi
Mi nombre es Neis y me encantaría verlos en otro video.